Señores, muy buenos días. Un enorme placer compartir con ustedes al aire su programa Proyecciones. Dos grandes amigos, el productor de este espacio, Gregorio Morrobel, y nuestro compañero Jeffrey Reyes, han tenido situaciones particulares que atender y no nos acompañarán hoy. Pero bueno, viene un emergente que ustedes conocen y que es de afecto de todos nosotros, el hermano Rafael Osorio. Rafael, ¿cómo estás? Buenos días Samuel, buenos días amable televidente, feliz año. Que este 2024 venga cargado de bendiciones para cada uno de nosotros y aquí a sustituir dos jugadores de Grandes Ligas. Sí, claro. Dos toletes. Sí. Mira, yo le comentaba a alguien a propósito de tus buenos deseos, Rafael, el hecho de que si nosotros nos quedamos en el deseo de que las cosas cambien, pero seguimos haciendo las mismas cosas, no habrá un cambio. Y en el 25, por estas fechas, estaremos deseándonos que las cosas mejoren, pero sin cambiar nuestra práctica. Y por ahí no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Yo creo en la oración con acción. O sea, tú no puedes orar y acostarte a dormir creyendo que a tu casa te va a llegar el trabajo, va a cambiar la situación de tu comunidad. Tienes que accionar en torno a tu comunidad para propiciar los cambios. Ese pronunciamiento tuyo de oración con acción me acuerda a los camilistas. Oh, sí, claro. Los camilistas, Sí. entre ellos los comités revolucionarios Camilo Torres, los corecatos. Claro, es que usted no puede iniciar una revolución durmiendo en su casa. Eso es así, eso es así. Grandes figuras dominicanas fueron parte de los corecatos. Sí. Grandes figuras dominicanas. Y no, pero date cuenta que desapareció el coreato, desapareció la izquierda revolucionaria y no hay liderazgo. Sí, definitivamente. Rafael, hablando de cambios, hablando de mejorar conductas, hablando de mejorar usos cotidianos, hay un importante reportaje sobre el uso de los plásticos. Se ha convertido casi en una norma, Osoria, que nosotros vayamos a las bodegas o al supermercado o en cualquier lugar y nos llevemos una botellita de agua embotellada en plástico, compremos refrescos embotellados en plástico. Es casi una norma y no hemos pensado cuáles consecuencias puede tener ese uso. Entonces yo te sugiero, Soria, veamos un pequeño reportaje sobre el uso del plástico y cuando bajemos, ¿te parece si lo comentamos? Definitivamente. Por favor, director. Un litro de agua embotellada contiene una cantidad media de en torno a 250.000 de trozos invisibles de nanoplásticos diminutos, unas partículas que han sido detectadas y clasificadas por primera vez con un microscopio que utiliza 2 láseres. Investigadores de 2 universidades estadounidenses descubrieron entre 10 y 100 veces más nanoplásticos que microplásticos en el agua embotellada. I mean, whether we see it or not, it's out there. So it's better that we actually know how much is out there and what they are. But I myself, as a scientist, I would want more data in terms of the toxicology study to actually know that how harmful it would be to my own body. Gran parte del plástico que se encuentra en el agua embotellada parece proceder de la propia botella y del filtro de membrana de ósmosis inversa utilizado para mantener alejados otros contaminantes, según los especialistas. Por el momento, los investigadores no pueden responder a la gran pregunta: ¿son perjudiciales para la salud esos trozos invisibles de nanoplástico? Bueno, escuchamos ahí, Rafael. Mire, para mí, la clase de poder económico hacen de cada catástrofe un negocio. El plástico, la desaparición del plástico del reciclaje, es un negocio para aquellos que aprovechan una situación X para sacar provecho. Esto podemos relacionarlo al cambio climático, que no hay un programa de educación o una iniciativa de educación que realmente queremos
producir cambios en el comportamiento de los seres humanos en cuanto a cuidar el planeta Tierra. O sea, para mí eso es un negocio como otro cualquiera, que realmente nadie se ha detenido a hacer un análisis real de la contaminante del plástico. Sí, y definitivamente cuando la sociedad decidió, el proceso de industrialización, cambiar el envase, el embotellar alimentos, agua, refrescos o lo que fuese, cambiar del cristal al plástico, lo hizo porque la producción de el costo envasando en plástico era mucho más barato que envasando en cristal. Ese es un trabajo nuestro que acaba de salir en varios medios que explica un poco lo que hemos visto respecto al uso y al riesgo del uso de el agua, particularmente el agua y los refrescos en botellas de plástico. Entonces te decía, Rafael, mira, que por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas que hubo en Dominicana una compañía que vendía agua potable, pero en botellas de cristal, que era un lujo, porque en esa época eran camiones que hacían las entregas, los delivery, y quienes consumían esa agua que era muy conocida, claro. El agua tenía el nombre del agua, tenía el nombre de la botella en cristal. Sí. Sin embargo, eso desapareció y llegó el consumo masivo de agua, pero en botella de plástico. Mira, vamos a volver a retroceder en cuanto a aprovechar una necesidad o crear una necesidad. O una deficiencia. O una deficiencia de los estados, que muchas veces lo que hacen es que comienzan una campaña sistemática de comenzar a decirle a la ciudadanía: no use botella de agua en cristal y use el plástico. Pero las grandes corporaciones están cambiando de botella de cristal a envasadora de agua en plástico, porque eso genera grandes negocios para las grandes corporaciones. Nadie piensa en la salud del pueblo que es más vulnerable, que son los de las clases de media hacia abajo. Eso es verdad. Pienso que aquí hay acciones concretas que se deben tomar. Por ejemplo, las autoridades tienen que evaluar en todos los países del mundo la necesidad de subvencionar la producción de envases en cristal que le baje el costo de la producción a las empresas, que permita ir sustituyendo el plástico gradualmente. Porque de lo contrario, todos estos, aunque los estudios no son concluyentes, sí apuntan a que muchos de los cánceres que padecemos, muchas enfermedades que hoy son rutina, que hace 20, 30 años eran casi inexistentes o aparecían ocasionalmente, hoy son rutina, tienen mucho que ver con estas micropartículas, con estas nanopartículas que vimos en el reportaje, que uno consume a través del plástico. Y peor aún, Rafael, nosotros que vamos en el carro, entramos a la bodega, compramos una botella de agua, la ponemos en el... y salimos a hacer una gestión, esa agua se calienta en la botella, claro, desprende partículas y nosotros entramos al carro y no tomamos el agua. Un veneno. O sea, que realmente muchas de las enfermedades, aunque no está científicamente determinado, producen de ahí. Ahora, ¿se ha educado la ciudadanía en cuanto a eso? Claro. No se ha educado, porque hay un interés económico que es la que determina realmente el interés por donde se va esa industria. No hay un programa de concientización para un artículo como ese, que yo lo leí de dos ocasiones, y para volver y descubrí que lo que tú señalabas en el artículo está documentado por médicos. Claro. Entonces, son estudios científicos. Sí, son estudios científicos. Pero nosotros como consumidores necesitamos también hacer conciencia, de suerte que es difícil porque las aguas que venden en envases de cristal son costosas. Son aguas con nombres muy conocidos, muy
costosos, se hace necesario que vayamos buscando alternativas que nos permita sustituir el consumo de líquidos en envases de plástico. Mira, Samuel, reducir costo ante un sistema como el que estamos viviendo resulta un poco difícil. Lo que sí debemos educar a la ciudadanía, que el agua que usted va a consumir, hiérvala y consúmala usted en su casa en un vaso de cristal. Porque realmente nosotros observamos personas que llevan termos de agua. Correcto. En los trenes, en los carros. Son agua que ellos calientan, producen en su casa, la llevan ahí y esta es la que consumen. ¿Por qué nosotros, los latinos, no hacemos eso? Eso es totalmente cierto. Pero yo insisto, Rafael, en el asunto de la subvención de la producción de cristal, porque nosotros como consumidores tenemos pocas opciones para consumir líquido en botellas de cristal. Tenemos pocas opciones. Que el precio es inalcanzable. El precio es muy alto. Es inalcanzable. Y podría decir, aventurando un número, que el 95% de la provisión de líquidos que tomamos, que consumimos en los expendios, en las bodegas, etcétera, el 95% viene en envases plásticos. No, definitivamente. Mira, aprovechando y también, Rafael, 30 segundos, tiene que ver con el envase de la carne. Cuando congelamos la carne en plásticos en la casa, esto tiene mucha importancia. Eso, claro. Cuando usted congela en un plástico la carne, de que para usarla al día siguiente. O días, semanas. Sí. Eso produce partículas que son dañinas a la salud. Claro. Miren, yo le preguntaba a raíz de tu artículo, Samuel, en un restaurante, sobre el agua que ellos te ofrecen. En los restaurantes te dicen, ¿quiere agua de botella o quiere un agua especial en botella de plástico? Yo, por curiosidad, pregunté, ¿cuál es la diferencia? Naturalmente, el precio, que la botella de agua es más económica. La otra, ellos la producen. Ellos compran los botellones, calientan el agua, la envasan y entonces la llevan a enfriar. ¿Yo no sabía eso? Sí. O sea, y yo tuve la oportunidad, porque también yo estuve envuelto en ese tipo de negocio, y realmente hay mucha información que necesita el consumidor. De todas maneras, la gente que nos ve valore de reducir poco a poco el consumo de líquidos en material plástico, valore eso, empiécelo a sustituir gradualmente, de suerte y manera que podamos hacernos el menor daño posible a nuestro cuerpo para ver si mejoramos algunas cosas en el futuro. Definitivamente, sobre todo la salud. Y los hijos que vean la práctica. Exacto. Miren, ellos venden termos económicos. Eso es verdad. Un termo económico, hierva el agua en su casa, entre al termo, póngale en la nevera y llévesela. Ya ahí tiene agua cristalina. Eso es verdad, eso es correcto. Sí. Rafael, vamos a hacer la primera pausa y vamos a regresar con los temas de proyecciones más adelante, señor director. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York, y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. Y todo el mundo apoyando al próximo presidente, doctor Leonel Fernández Reina. La vuelta con Leonel, la vuelta con Leonel, la vuelta con Leonel. Es con Leonel, es con Leonel, es con Leonel. Sí, que viene gente ahí. El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí.
el doctor Collado, el que sabe de esta vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su Bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, ¿tú no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí? Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Bueno, de regreso, su programa Proyecciones. Les recordamos que el hermano Gregorio Morrobel, que es el productor general y propietario de este espacio, nuestro compañero Jeffrey Reyes, están en asuntos particulares que no le permitieron acompañarnos hoy, pero un bateador emergente que nos enorgullece, el hermano Rafael Osoria, está acá con nosotros. Rafaelito. Bueno, Samuel siempre. Esto me recuerda, el emergente de lujo de los Yankees. Sí. Lo llamaba. Además de que tú y yo venimos hace muchos años ya haciendo un esfuerzo sí. de comunicación. Sí. Mira, Rafael, una de las campañas de la Junta Central Electoral para que los dominicanos en el exterior nos empadronemos concluye el 21 de este mes, 21 de enero. Dominicanos y dominicanas, donde quiera que hay un proceso de empadronamiento y usted aún no está empadronado, aprovéchelo para que tenga la posibilidad de votar en el mes de mayo del 2024. Si no se empadrona, no podrá ejercer su derecho. Es una fecha para el dominicano religioso tradicional, Día de la Altagracia, patrona de la República Dominicana, y ese día concluye el empadronamiento para usted quedar registrado y poder votar en las elecciones presidenciales, como también poder elegir su diputado de ultramar. Es importante que usted se registre. Si ha cambiado de dirección, acérquese a la Junta Central Electoral para que lo empadronen de nuevo, para que usted participe en estas elecciones. Son importantes. Por primera vez en la historia vamos a tener 900,000 dominicanos empadronados en el exterior. Nosotros estamos llamados a decidir en las elecciones, Samuel. La importancia de estas elecciones son esas. Ustedes hay que motivar a que la gente salga a votar. Como este programa se ve en República Dominicana a través de Vega TV, es importante señalar que este proceso de empadronamiento al que nos referimos es solo para dominicanos y dominicanas en el exterior. Que residan acá. Fuera del país. Sí. Así que aprovechen. Hay un montón de jornadas de empadronamiento en diferentes sitios. Ahí en pantalla ustedes pueden ver. Yo sugiero, tome su teléfono, tome una foto y hágaselo llegar a sus amigos cercanos, porque además de estas 2 jornadas que están previstas aquí, hay varias jornadas más, pero también puede ir a los consulados. No. Hay jornadas diarias de 8 horas. En los restaurantes de Washington High hay estacionamiento de empadronamiento. En el Bronx, Brooklyn, Queens, Middletown,
O sea que la Junta... En Pensilvania. O sea, estamos empadronando de costa a costa. O sea, hay una jornada que viene realizándose durante todos estos días para que no se nos quede un dominicano sin empadronar. En San Nicolás, a partir del lunes, calle por calle, van a haber empadronadores que lo van a poder empadronar usted en la calle. Solamente necesita su cédula y ahí mismo se van a empadronar. Porque la meta es llegar a 1 millón de dominicanos empadronados. Quizá el tiempo no nos lo va a permitir, pero sí vamos a llegar a 900,000 dominicanos empadronados en el exterior. Lo que eso va a mandar un mensaje hacia República Dominicana que el dominicano está interesado en cambiar su entorno político aquí o allá donde quiera, pero es importante que usted participe y se empadrone. Claro, claro, definitivamente póngase al día, esté pendiente a este proceso que señala Rafael en su vecindario, en su entorno, para que sea parte de este proceso histórico en el que el voto nuestro en el exterior va a tener un peso decisivo en las elecciones del 2024. Rafael, hablando de migrantes, hablando del exterior, uno de los grandes dolores de cabeza de la ciudad de Nueva York ha sido los hermanos y hermanas nuestras que han llegado desde Sudamérica, en este caso, y Centroamérica, por la frontera como refugiados. Vamos a ver un brevísimo reportaje para que tú y yo lo comentemos. ¿Te parece bien? Por favor, director. Correcto. $383 por noche cuesta la manutención de cada familia migrante en la Gran Manzana y cada mes llegan 10,000 migrantes más, según el alcalde Eric Adams, quien dice no ver fin a la situación que asegura que destruirá a Nueva York, pues no cuentan con ninguna ayuda. 110,000 migrantes tenemos que alimentar, vestir, albergar, educar a sus hijos, lavar sus sábanas, darles todo lo que necesitan, atención médica. En repetidas ocasiones, el mandatario de la ciudad ha criticado a Greg Abbott, gobernador de Texas, que a la fecha y desde agosto de 2022 ha enviado 13,100 migrantes en bus a Nueva York, uno de 11 estados santuarios del país, sitios con políticas de no cooperación con agencias de inmigración. Ante las quejas tras la llegada de migrantes, Abbott ha calificado a esta como una política hipócrita. La retórica del alcalde, dicen organizaciones, no es solo alarmante, sino alejada de la realidad. No se sabe de dónde están saliendo estas cifras. Lo que hacen es incrementar el miedo, incrementar el pánico. Ese tipo de retórica está haciendo su función y es crear este tipo de división entre la gente y separarnos cada vez más en vez de generar un sentido de solidaridad y hermandad. Migrantes quienes reconocen que hay casos de mala conducta entre ellos destacan que no es lo único que se ve. Hay inmigrantes en verdad que mucha gente ha venido, pero no ha venido a trabajar, sino ha venido a hacer daño y por eso yo no les siento bien. Yo veo que si uno viene a otro país es para trabajar y para luchar. Reclamos de residentes en Brooklyn por ciclomotores, scooters y bicicletas estacionadas en la zona, muchas de las cuales no cuentan con un registro y son comúnmente utilizadas por migrantes, llevaron a una redada de la policía en un albergue. 16 de estos vehículos fueron incautados. Bueno, hemos visto este reportaje que describe un poco, Rafael, la realidad de los hermanos y hermanas nuestras, pero sobre todo hace énfasis en el altísimo costo que tienen para la ciudad de Nueva York sostener este programa. Hay un segundo video que me gustaría que lo veamos para que entonces comentemos sobre una propuesta de la gobernadora del estado, Kathy Hochul, respecto a 40,000 posibles trabajos que hay disponibles para los hermanos y hermanas nuestras que están pidiendo asilo. Veamos el video y ya regresamos. Cerca de 40 familias que vivían en albergues municipales como este en el Hotel Row en Times Square debieron desalojar luego de que se cumpliera la norma del alcalde que les da 60 días. Algunas familias ya solicitaron un nuevo refugio y otras ya encontraron otras formas de vivienda. Sin nada, te botan a la calle, tú sin saber a dónde ir, porque nosotros no tenemos embajada aquí, donde uno puede decir, mira, envíenme para Venezuela o envíame a mi país, no. Entonces, es un poco traumante porque, o sea, uno piensa en los niños. Los niños son los que pagan las consecuencias. Pues. La norma que le da 60 días a las familias y 30 días a las personas solas
fue impuesta ante la cantidad de personas que sobrepasa el límite de espacio, según la alcaldía, lo que ha recibido críticas de organizaciones que piden mejor gestión administrativa. Hay muchas cosas en las que gastamos mucho dinero aquí y que no necesitamos. Por ejemplo, los autobuses charter y los refugios. Todas estas son corporaciones privadas que las están administrando en este momento sin ganancias. Contamos con organizaciones comunitarias en toda la ciudad que están listas para hacer esto por costos sustancialmente menores. En medio de las bajas temperaturas y pese a la norma, el alcalde aseguró que las familias no quedarán desamparadas. Esta no es una ciudad donde vamos a permitir que los niños y las familias duerman en la calle. Eso no va a suceder. Bueno, hemos visto las dos caras de la moneda. En primera instancia, en el primer video, los costos que tiene para la ciudad por persona sostener toda esta política de ciudad santuario. Y en el otro video, la regulación, nueva regulación de la ciudad que le da a los migrantes, a los refugiados solteros, 30 días de refugio y a los 30 días tiene que buscar lugar donde guarecerse y a las familias le da 60 días. A esta información, Rafael, permíteme agregar que la gobernadora acaba de anunciar el día de ayer que hay proyectado unas 40,000 plazas de trabajo, 40,000 plazas de trabajo en el que los refugiados que ya tienen permiso de trabajo y tienen número de seguro social pueden aplicar a través de la página del Departamento de Labor, DOL.gov, pueden aplicar ahí para que puedan ser autosuficientes y no dependan de del presupuesto de la ciudad para poder cumplir con sus compromisos financieros. Mira, Samuel, este es un tema que requiere de análisis de varios escenarios. Ese es un tema que como ciudad santuaria se le fue de las manos al alcalde. Y a la gobernadora. Y a la gobernadora. El alcalde primero abrió las puertas de la ciudad sin ningún tipo de planificación, porque eso podría generar recursos federales para llenar espacio que Nueva York había perdido con el flujo de residentes que se había movido a otros estados. Pero el plan no le funcionó al alcalde y ahí perdieron control de lo que el grupo de refugiados. Pero además, permíteme agregar algo, porque tu comentario es muy oportuno. Además de perder control y de que le salió el tiro por la culata porque el gobierno federal no acogió a la propuesta de petición de los 12,000 millones de dólares, estimuló a que más gente entienda que tiene que seguir llegando porque hay posibilidades. Claro. O sea, esto aquí es como un estratega que diseñó un plan y el plan le falló. Y el alcalde pues le falló el plan y mostró poca gerencia. Mostró poca gerencia el alcalde en manejar esta crisis. Y eso demuestra que la ciudad no está preparada para manejar crisis. Pero Rafael, es que en el 22, del 22 hasta esta fecha, 2022 hasta esta fecha, han llegado 168,000 refugiados. En una ciudad que desde el 21 ya se venía perfilando que iba a caer en crisis económica por los gastos que absorbió la ciudad en pandemia. Correcto. Entonces, el déficit viene corriendo. Lo que sucede es que en este momento ya no se aguanta. Y eso va a repercutir en los recortes en los servicios de los ciudadanos que residimos en esta ciudad. Y, lamentablemente, las consecuencias las van a pagar nuestros hermanos que han venido de otros países. Mira, un dato importante a propósito de lo que tú señalas es que los recortes anunciados por Eric Adams hace unos días han sido suspendidos. ¿Por qué? Porque después que están aplicando la política de 30 o 60 días en los refugios, eso ha permitido que se replanteen el presupuesto de gasto y la alcaldía decidió por el momento suspender los recortes que estaban planificados
porque esta nueva política ha permitido algún nivel de ahorro en las proyecciones que están haciendo a la alcaldía. Miren, ahí hay una proyección a corto plazo, 30 y 60. La ciudad tiene que proyectarse por un año, es un presupuesto. Claro. No puede proyectarse a 30 ni 60 días. Lo que pasa es que debemos estar claros, el alcalde está en búsqueda de una reelección. Él sabe que eso es un costo político, lo que él va a asumir. En 60 días, ¿qué va a pasar con la familia que no tienen aquí, en los Estados Unidos o en Nueva York, quien los refugie? No, la política es la siguiente. Las personas que le toque salir, que ya tienen 30 días, si son solteros, o 60 días, si son familias, si no tienen dónde ir, entonces regresan, es una especie de puerta giratoria, regresan a Roosevelt y la 45, al Hotel Roosevelt y la 45, se registran de nuevo y vuelven a dar refugio. Sí, eso es un reciclaje. Sí, una puerta giratoria. No hay una solución definitiva. O sea, esto es que vamos a mantener la crisis dando vueltas, pero no hay un plan a resolverlo. No hay un plan a largo plazo. De todas maneras, el anuncio de la gobernadora, Kathy Hochul, el hecho de que hay 40,000 puestos identificados desde el Estado, que compañías se han ido enlistando en el Departamento de Labor, ofreciendo algunos trabajos temporales y otros permanentes para los refugiados que tienen seguro social ya y tienen permiso de trabajo, nos parece un alivio. Sin embargo, Rafael, y acogiéndome a lo que tú señalas, creo que la gobernación y creo que el Departamento de Labor debía abrir la posibilidad para que todo neoyorquino que no tiene trabajo, refugiado o no, o que tiene un trabajo escaso, con escasos ingresos, un trabajo deficiente y tiene la necesidad de cambiar del trabajo para tener un ingreso mejor, creo que este proceso, este programa que abre el Departamento de Labor en el Estado, debía abrirle posibilidades a todos los neoyorquinos en condición de trabajar para que todos tengamos el mismo derecho. Mire, sin lugar a dudas, Samuel, ese debiera ser el plan que la gobernadora, a través de las agencias cívicas que funcionan en las comunidades, habilite una computadora, un empleado, para que vaya a asistir a esos empleos, 40,000 empleos, pero que también le permita a aquellos que tienen 10, 15 años trabajando en un mismo empleo, que pueda aplicar, porque eso va a... los que no tienen empleo y tienen años aquí viviendo. Viviendo, y que no va a generar que no hay una competencia, porque de lo que la gente se queja es que yo tengo tantos años acá y yo no he sido beneficiado con nada. Eso es verdad. Entonces, vamos a darle la oportunidad a todo el mundo. Más que el rechazo a los hermanos nuestros que están pidiendo refugio, la situación es lo que tú señalas, Rafael, correctamente, la confrontación en que ellos llegaron, tienen comida 3 veces al día, tienen un lugar donde guarecerse, y yo que necesito salir de mi apartamento de emergencia porque tengo un desposé, tengo una orden de desalojo, o no puedo completar la renta mensualmente, veo que estas personas vienen y me están desplazando. Esa competencia hay que confrontarla. Claro, porque esto es lo que va a generar lo que ha estado pasando, la confrontación que hay entre los que llegaron y los que están, las discusiones que se dan en las esquinas, que tú llegaste hoy y ya tú recibes cupones de alimentos, que tú llegaste hoy y ya tú vives aquí. Pero también, pero para agregar, porque pasa que el diálogo que tú estableces me parece muy interesante, Rafaelito, perdóname que te interrumpa. Otro punto. Estos hermanos nuestros que están llegando como refugiados, están teniendo acceso a permiso de trabajo y seguro social. Pero aquí tenemos gente con 20 y 30 años que no tienen seguro social ni que no lo tienen y que lo necesitan. Claro. Entonces, la primera oposición de nuestros hermanos que están llegando y que siguen llegando todos los días son los que residen aquí por años. Debió ser prioridad. O darle un trato igualitario. Un trato igualitario. De suerte que tengan acceso a comida,
a algún voucher que le permita reducir el pago de la renta, porque tú y yo sabemos que de los trabajadores, la gente trabajadora nuestra, el pago de renta es el costo más alto que tiene una familia aquí. Terriblemente Pero ahí alto. se ve el 70% del ingreso. De los ingresos se ven renta. Entonces, te queda un 30% para tu vivir, para el resto. Entonces es que las autoridades entiendan que estas acciones, que puede ser de buena fe, no lo dudamos, generan un nivel de conflicto en el territorio, en los vecindarios, que se puede salir de control y que de la misma forma en que se le ha dado refugio a hermanos y hermanas nuestras que lo necesitan y que se lo merecen, también aquellas personas que están aquí por años, y tú y yo conocemos hermanos y hermanas nuestras que tienen 20 años en Estados Unidos y aún no tienen una ventana que les permita obtener una regularización mínima. Entonces, frente a esa realidad, pensamos que hay que tener mayor nivel de equilibrio y que las autoridades federales, estatales y de la ciudad debían tomarlos en cuenta para que tengamos un nivel de vida distinto entre todos, pero además para que no vean los que ya tienen años viviendo en la ciudad y en el estado, que llegaron otros a competir y a quitarle la posibilidad de tener mejores condiciones de vida. Definitivamente, Samuel, aunque la iniciativa de la gobernadora llega en un momento que se necesita, pero debe haber, los asambleístas nuestros deben hacerse eco de que haya equidad, porque cada asambleísta, que son los que proponen ley y apoyan leyes en Albany, conocen su necesidad de cada comunidad y saben que lo que tú estás señalando, hay muchos. Claro. Y nosotros conocemos muchos hermanos, amigos nuestros que tienen 20 y 30 años acá y no tienen un seguro social, no tienen una ventana de posibilidad. Así de sencillo. y sugerirle al gobierno federal, al Departamento de Inmigración y de Homeland Security, que está procesando los casos de asilo político, que entiendan que estos hermanos refugiados que han llegado necesitan a la brevedad su seguro social y su permiso de trabajo para que lo único que la mayoría desea es tener cómo trabajar, cómo reportar para salir de los refugios y tener una vida con mayor nivel de tranquilidad y autosuficiencia. Rafael, nos toca otro corte, ¿qué te parece? Vámonos a un corte. Entonces regresamos, señor director. El Mayimbe de la bachata soy yo, pero el Mayimbe de los implantes, míralo ahí, el doctor Collado, el que sabe de esa vaina. Nadie sabe como el doctor Collado, se lo digo yo. Su Mayimbe, su bachatú, el único, su negrito consentido. Y ahora esta vaina es de Mayimbe a Mayimbe. Doctor Collado, yo tengo una hambrecita, ¿tú que no parece un rabito por ahí? ¿Cómo no? Hacia la oficina. ¿Sí? Y todo el mundo apoyando al próximo presidente, doctor Manuel Fernández Reina. La vuelta con Lionel, la vuelta con Lionel, la vuelta con Lionel, es con Lionel, es con Lionel, es con Lionel. Sí, que viene gente, ay. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí.
a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Bueno, señores, de regreso su programa Proyecciones, recordando que el productor y propietario de este espacio, Gregorio Morrobel, está haciendo algunas gestiones particulares, no pudo estar con ustedes hoy, que el apreciado hermano Jeffrey Reyes tampoco pudo estar, pero regresan la semana próxima ambos, y que de bateador emergente es mi hermano de 30 años, Rafael Osoria, quien me hace el honor de acompañarme. Rafaelito, vamos a ver un video, vamos a hablar de política dominicana brevemente, y vamos a ver un video respecto a la situación de el ministro administrativo de la presidencia, que sale de la posición para dedicarle tiempo completo, según sus palabras, a la campaña electoral. Veamos el video y lo comentamos al regreso, ¿te parece? Por favor, señor director. Ese muchacho, yo le digo un muchacho, porque todavía Paliza es bastante joven y por eso precisamente comete muchos errores. Es el presidente del PRM. Y el diputado Miguel Gutiérrez de Santiago financió la campaña del PRM en Santiago y otras provincias del Cibao. Y eso lo dijo el mismo Miguel Gutiérrez en videos que están en todos los medios, grabados en las redes sociales. Yamir Abreu, que fue alcalde de La Laguna, están las imágenes de que tenía una relación muy estrecha con Paliza. Entonces, si Paliza es el presidente del partido y ellos eran dirigentes importantes de ese partido que se financiaban, es lógico que tuvieran encuentros en privacidad. Porque en política todo el que da dinero en una campaña lo pone en la mano más alta, de más poder y de más influencia. Entonces, si él no tiene nada que ver en este asunto, que lo aclare. Ahora bien, yo desde mi punto de vista como jurista y politólogo, lo que percibo es, como consultor político, que la licencia es para dejarlo libre, fuera de Palacio. Y así, si lo llama la Fiscalía de Estados Unidos, se monta en un avión y se va. Y el que se está yendo entonces es José Ignacio Paliza, el presidente del PRM, y no el ministro administrativo de la presidencia. Puede tratar de una consultoría, de una asesoría sabia, para ir desvinculándolo, para que ante cualquier situación que suceda, no se vea envuelto el Estado, el gobierno en sentido amplio de la palabra. Bueno, unas declaraciones muy tremendistas, ¿verdad? Claro. Muy tremendistas. Me parece que insinuar que José Ignacio Paliza, antiguo senador por Puerto Plata hasta el 2020, tiene vínculos cercanos y algún grado de complicidad con la situación que se dio con el diputado Gutiérrez aquí en Estados Unidos, me parece que es un tremendismo. Me parece a mí que es una acción politiquera que una reflexión de un politólogo. Mira, Belarminio Ramírez Morillo nos tiene acostumbrado a que cuando él está en una parcela política, hacer ese tipo de declaraciones. Yo creo que lo que aconteció con Paliza, con pedir una licencia, que es lo normal, y así habla el régimen electoral, que si usted se va a ligar a un partido político debe salir de la posición. Ahora, usted vincularlo a un caso de narcotráfico sin usted tener los elementos probatorios en sus manos es algo que nos indica a nosotros cómo serán estas elecciones, tanto en las municipales como en las presidenciales. Si usted tiene la prueba, muéstrela o entréguesela a la Procuraduría de las autoridades
y que ellos determinen. Pero decir, afirmar que Paliza estuvo ligado aquí o allí es algo muy peligroso y viniendo de una persona que está ligada al mundo político. Claro. Es mucho más cuestionable. Sí, y sobre todo porque ellos mismos no se dan cuenta cuando hacen esas travesuras que eso le hace daño a su propio sector social, que es los dirigentes políticos. Porque eso cada vez le hace menos creíble a los dirigentes políticos, porque bueno, la gente seria le coge miedo a meterse en actividad política porque dice, yo no quiero estar en boca de esta gente que tira y después pregunta, como decían los cacos negros antes, que te daban y te preguntaban, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Esto se me pareció a lo de Belarmino ahora. Realmente es correcto lo que tú señalas. Cada vez que un consultor, un politólogo que quiere llamar a la atención, le hace daño a la propia estructura política democrática del país. Porque cada día la gente termina dejando de creer en lo político. Y realmente todos no son iguales. Aunque sí en el país tenemos una situación que debemos revisarnos, que debemos salir a votar y no votar por esas personas que han estado vinculadas. Pero sí, claro, no podemos cambiar el accionar político. Eso es así. En ese mismo orden vamos a ver un segundo video para que entonces lo comentemos y nos vayamos despidiendo de la gente. ¿Qué te parece, director? El PRM hay que cambiar el nombre, hay que ponerle Préstamos Revolucionario Moderno en lugar de Partido Revolucionario Moderno, porque la verdad es que el nivel de endeudamiento que se la pasó criticando mientras fue un partido opositor, ahora lo ha superado con creces y ahora se está tomando prestado para cubrir los gastos corrientes del gobierno, cosa que está prohibida en la ley de crédito público. Está prohibida la posibilidad de tomar financiamiento para gasto corriente y además se aprueban al vapor, corriendo, sin la debida ponderación, sin el debido análisis y sin una posterior fiscalización. Por eso nosotros hemos sido ahí una voz altiva en la Cámara de Diputados cuestionando, llamando la atención sobre el preocupante y peligroso, riesgoso nivel de endeudamiento irresponsable. Rafael, ¿qué te parece el comentario de José Horacio Rodríguez, diputado de Opción Democrática? Mire, José Horacio, que es una de las reservas políticas que tiene el país, lo que él señala es conocido por todo, el nivel de endeudamiento de este gobierno, que son 38,000 millones de dólares que el gobierno ha tomado prestado. En 3 años y medio. En 3 años y medio. Sí, es alarmante. Ahora, los diputados como José Horacio, que no tienen compromiso partidario con el gobierno, ¿por qué no denuncian quiénes votan, quién no vota así, quién vota aquí? Porque muchas veces los préstamos nosotros los conocemos después de ser aprobados. Claro. No son discutidos. Hay al diputado que lo levantan la mano sin leerlo, sin conocerlo. Y esos préstamos es lo que pudo cavar el hoyo donde hoy se encuentra Farideh Raful. Eso es parte, estoy de acuerdo contigo. Sí. Y además, un detalle importante. ¿Cuál es mi diferencia con José Horacio en este momento? Bueno, es que algunos, no quiero decir que sea el caso particularmente de José Horacio, pero muchos diputados votan, digamos, a favor de un determinado proyecto de ley, digamos en este caso los préstamos, porque están negociando algún proyecto de ley que les interese a ellos que avance, o una resolución que les interesa que avance, o el arreglo de una calle de su demarcación, por ejemplo. Y de lo que se trata es de, bueno, yo voy a votar por determinado proyecto de ley si ustedes me garantizan que cuando yo someta tal proyecto me van a apoyar en ese. Entonces también hay que decir toda la verdad respecto a cómo se trabaja la negociación en la Cámara de Diputados y en el Senado para que determinados proyectos avancen. Y en el caso particular de José Horacio, mientras no hubo un acuerdo entre José Horacio
y el equipo de oposición que encabeza PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, José Horacio no fue tan crítico del gobierno. Inmediatamente Opción Democrática entra al grupo de oposición de manera formal. Entonces José Horacio recuerda que el gobierno tiene 38.000 millones de dólares. Creo que por salud, José Horacio, hay que ser consistente, de suerte que la gente no vaya a entender que una cosa son con guitarra y otra con violín. Es correcto. Yo voy más lejos. José Horacio, alzando ese tipo de voz, garantizó... Que es correcto, que es verdad, pero siempre lo ha sido en los 3 años y medio. Exacto, pero nunca lo había denunciado. Ahora, él garantizó que en su demarcación ni PLD, ni Fuerza del Pueblo, ni el PRD tiraran un candidato en contra de él. Eso es verdad. Eso son negociaciones. Entonces, ¿cómo podemos creer en José Horacio, que es un joven valioso, y de una familia que ha dado todo en ese país, porque su abuelo fue de los que financió Cayo Confites, fue de los que vino en Cayo Confites, uno de sus tíos vino en el 59 en la invasión de Constanza Mamón Estéreo Hondo. O sea, José Horacio tiene un linaje de familia comprometida con la lucha por ese pueblo. Eso hay que decirlo. Con esta actitud, o sea, hay mucho más que él llega a una posición por un acuerdo Opción Democrática, Alianza País PRM. Claro, correcto. Entonces, ahora porque ya te garantizan tu posición, tú estás cambiando el discurso. Sí. De hecho, y gracias por recordarlo, en efecto, José Horacio llega como diputado en la boleta del PRM y Alianza País, correctamente. Claro. Porque Opción Democrática estaba aliado con Alianza País, está fusionado con Alianza País, fusión que se rompió después del 20, pero en efecto llegó a la boleta del PRM. Entonces hay que, por salud, José Horacio, no es para hacerte daño, simplemente por salud, es bueno que seamos consistentes, porque la gente entonces le va a dar un sabor a politiquería. Y yo soy de los que cree que tú, Opción Democrática, importantes líderes de ese partido, como tu hermana, que es la candidata presidencial de Opción, han hecho aportes significativos con la intención de hacer una nueva política, y entonces repetir las cosas que hemos criticado parece que es dar un paso atrás. Ahora, Samuel, una pregunta que se me ocurre. ¿Por qué los grupos de izquierda no llevaron, en el caso de María Teresa y la de Opción Democrática, ¿por qué no fusionaron esa candidatura? Que las dos mujeres tienen condiciones. Mira, yo conozco parte de ese proceso. Yo lamento que incluso en el exterior las 4 o 5 boletas del movimiento progresista vayan divididas. Eso no tiene sentido. Se hizo un gran esfuerzo, Rafael, para llevar en las 4 o 5 boletas solo 3 candidatos, 2 candidatos y una candidata en las 4 boletas, para dar una imagen de unidad de la izquierda y del progresismo en el exterior. Eso no se logró. ¿Qué hay detrás de bambalinas respecto a estas conductas? No la manejo al detalle. Sin embargo, tu crítica es válida. No se entiende cómo personas con una agenda común por el bienestar colectivo, como personas con una visión de país distinto, simplemente por detalles relacionados más con el ego que con posiciones ideológicas, no puedan ponerse de acuerdo para empujar una propuesta común que le dé esperanzas a ese pueblo. Estoy de acuerdo contigo. Mire, yo tuve la oportunidad de conocer una joven que va como diputada en la circunscripción, me parece 3, en República Dominicana, Nicole algo. Oh, Nicole Pichardo. Nicole estudió con mis hijos. Mire, excelente, con condiciones, pero tiene poca posibilidad. En Santo Domingo Oeste. Pero aquí en el exterior, Opción Democrática lleva un apellido Contreras. Correro, correcto. Excelente. Eso es verdad. Entonces, ¿cómo no unificarse? Y unificar una boleta común. Hay que trabajar en eso. Y ir fortalecido. Estoy de acuerdo contigo, pero te sugiero lo siguiente. Esta conversación respecto a las dicotomías que tenemos en el movimiento progresista
tú y yo debemos continuar la semana próxima como Robel, porque se nos acabó el tiempo. Señores, muchas gracias. Nos vemos la semana siguiente y ya va a estar aquí su líder, Gregorio Morrobel. Feliz fin de semana.